Ahora sí. La segunda parte del primer militarismo. Recordemos que en la clase anterior habíamos hablado sobre la caída del gobierno de Gamarra y cómo es que eso provoca una anarquía militar. Se suceden muchos presidentes, siendo el que va a terminar con esa etapa anárquica el mariscal, ¿no? Ramón Castilla. Él va a colocar a quien le correspondía suceder a Gamarra, que era su presidente del Consejo de Ministros. Estamos hablando de Manuel Menéndez. Es más, recuerden que los Amarquitos ya preguntó con respecto a uno de los primeros presidentes civiles, ¿no? Muchos creen que fue Manuel Pardo, pero se olvidan de Manuel Menéndez. Claro, la diferencia está que a Manuel Pardo lo eligieron en una elección popular, mientras que Manuel Menéndez sucedió porque Agustín Gamarra murió tratando de invadir Bolivia, ¿no? En Ingavi. Bien, Manuel Menéndez, ya en el poder, va a convocar elecciones y saldrá elegido presidente, ¿no? Ramón Castilla, ¿no? El soldado de la ley, le dicen. Con Ramón Castilla habrá relativa estabilidad, ¿no? Va a terminar su mandato presidencial, va a convocar elecciones, le va a suceder Rufino Echenique. Echenique, debido a un escándalo, el escándalo de la consolidación, va a tener que renunciar a la presidencia. Ramón Castilla será elegido nuevamente presidente. Tras su paso por la presidencia, le va a suceder su muy amigo, ¿no? Miguel de San Román, ¿no? Quien morirá muy pronto, ¿no? En sus brazos, ¿no? Dicen que San Román cuando murió veía, ¿no? Que estaba ahí Ramón Castilla abrazado con Vivanco, ¿no? ¿Y por qué esas alucinaciones? Bueno, porque San Román veía que eran muy enemigos, había muchos enemigos entre los peruanos, ¿no? Y verlos abrazados como amigos, ¿no? Hizo que él muriera con una sonrisa, ¿no? Así es que San Román morirá en los brazos de Ramón Castilla, ¿no? Quien lloró por él. Le va a suceder en el gobierno José Antonio Peset, aquí lo tenemos, quien va a tener que hacer frente a la guerra contra España, ¿no? Recordemos que la guerra contra España se dio en 1866, ¿no? Y es llamada la guerra por la segunda independencia del Perú, ¿no? Peset, ¿no? Tendrá una estrategia que no será entendida por la mayoría de la población y les voy a explicar cuál era la estrategia de Peset, ¿no? Será pues derrocado por Mariano Ignacio Mariano Ignacio Prado. Recordemos que esto será su primer gobierno, ¿no? A veces cuando hablamos del gobierno de Prado, muchas veces solamente hablamos de cuando tuvo que afrontar la guerra con Chile, pero recordemos que aquí es donde estuvo su primer gobierno. Él estará al frente de la guerra contra España, ¿no? Guerra que ganamos. Tendrá que dejar el poder, será derrocado también. Y José Balta será quien asuma la presidencia y cuando ya iba a terminar su mandato presidencial, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sufre un golpe de Estado. ¿Por parte de quiénes? Por parte de una oligarquía militar muy conservadora, muy cerrada, muy católica, ¿no?
se parece mucho, ¿no? A esta oligarquía que tenemos el día de hoy, ¿no? No quieren reconocer las elecciones, hubo fraude, que Sagasti se prestó, mucha similitud, ¿verdad? Lastimosamente el pueblo no pensaba lo mismo y al final terminaron masacrados, calatos, colgados de la Catedral de Lima, ¿no? A veces, alumnos, en política hay que saber escuchar al pueblo. Si el pueblo te dice que perdiste, bueno, perdiste, pues, ¿ya? ¿Qué puedes hacer? El pueblo no te quiere, ¿no? Bien, hemos visto, alumnos, a grandes rasgos lo que vamos a ver el día de hoy. Sigamos. La prosperidad falaz, ¿no? Periodo que nuestro maestro Jorge Basadre, ¿no?, lo promedia entre los años de 1845 a 1872, ¿no? ¿Qué dice nuestro maestro Basadre, ¿no? Aquellos que van a sociales tienen que leerse a Jorge Basadre, ¿ah? Permítame leer tal como lo dice Basadre. Periodo donde se dio un auge económico gracias a los grandes ingresos que recibió el Estado peruano por el comercio del guano. A pesar de gozar de esta bonanza, el país terminó en una fuerte crisis económica y dependiente del capital extranjero. Muchas veces se ha dicho que hubieron 4 modalidades, ¿no?, relacionados con la venta del guano. La primera modalidad es el arrendamiento, luego vendrá la venta directa, los consignatarios, finalmente vendrá el monopolio con el contrato Dreyfus. Pero, alumnos, deben recordar ustedes que no fue Alexander von Humboldt quien se llevó muestras de guano para analizarlos y que vio que sí tenían muchos nutrientes positivos para ser usados en la agricultura. Recuerden que nuestros antepasados, ¿no?, prehispánicos, ya conocían las propiedades del guano, ¿no? Por ejemplo, los incas, ¿no?, los mochica, ellos sabían que el guano era muy productivo, así es que con sus caballitos de totora se iban a las Islas Lobos, ¿no?, sacaban un poco de guano y se lo llevaban para utilizarlo en sus cultivos. Así es que no crean que, que gracias a Alejandro von Humboldt, ¿no?, ya se conocía, ¿no? Lo que hará, pues, von Humboldt, ¿no?, y Agustín Gamarra en su segundo gobierno es ya lucrar, ¿no?, con la venta de este fertilizante natural, pues. Imagínense, ¿no?, tantos siglos que se acumulan guano en las islas, ¿no? Solamente era necesario contratar embarcaciones, ¿ya?, y unos trabajadores para que lampeen nada más. Imagínense, alumnos, no tenías que excavar, no tenías que hacer profundos orificios, no, estaba ahí, en la isla, solamente para lampear y subirlo a la embarcación nada más, ¿no? Pero lastimosamente tenemos un Estado que es perezoso, ¿no? Así es que para obtener el dinero fácilmente va a delegar el trabajo de la explotación del guano a terceros, ¿ya? Esos serán los consignatarios, pues. A cambio, y miren, aquí está el gran problema de nuestro querido Perú, ¿no? Pide dinero adelantado, ¿ya? ¿Sabes qué? Miren, vas a llevarte muchas embarcaciones, ¿ya?, y de lo que me toque a mí, bueno, te vas cobrando, pero ahorita necesito que me des plata. Necesito construir ferrocarriles para que digan que estoy haciendo obra. Necesito construir puentes. Es por ello que Basadre aquí nos dice, pues, ¿no?, a pesar de gozar de esta bonanza, el país terminó en una fuerte crisis económica y dependiente del capital extranjero. Cuando queríamos dinero porque se nos acercaba la guerra con Chile, ¿qué pasaba? Que supuestamente las ganancias del guano
ya no iban a ir a nosotros, sino que esa ganancia tenían que irse a estos capitales privados que nos habían prestado ese dinero. Los chilenos, cuando querían lucrar con el guano, ya después de que nos sacaron la mugre, también se dieron con la sorpresa de que no podían vender el guano. ¿Por qué? Porque el Perú se había comprometido en pagar sus deudas con ese guano. Así que los chilenos, las ganancias tenían que compartirlo con el Perú para que el Perú pague su deuda, ¿no? Entonces, hasta ese extremo llegamos, alumnos. Creímos que el guano nos iba a durar para siempre, pues, ¿no? Y Ernesto, preocúpate. Erika, Daniel, preocúpense, porque así como creímos que el guano nos iba a durar para siempre, también hemos pensado que el caucho, ¿no? Y el día de hoy pensamos que los minerales, pensamos que, uy, los minerales nos traen bastantes ingresos, sí, es verdad, pero en algún momento esos minerales se van a terminar. Uy, que prácticamente nuestro PBI crece porque el Perú es un país minero, ¿no? Hay que darle prioridad a la minería. Ya está bien, pero esos minerales se van a terminar. ¿Y qué ingresos vamos a tener? Lastimosamente tenemos una oligarquía rentista, alumnos. Rentista que ve la plata del momento, ¿ya? Pero no se preocupa en crear, ¿ya?, ingresos sostenidos durante el tiempo. ¿Y cómo se hace eso? Generando industria, industria. Y eso se consigue tecnificando, ¿ya?, dando una mayor educación a nuestros ciudadanos peruanos para que sean futuros profesionales que empiecen, ¿no?, a crear las bases de nuestra industria nacional, porque la actual solamente es rentista, alumnos, ¿no? Bien, sigamos. Bueno, aquí podemos encontrar eh, algunas definiciones, ¿no?, que también ya le he mencionado. El guano es un fertilizante, ¿no? Bueno, en palabras vulgares, ya discúlpeme que sea un poco vulgar, pero el guano es caca, ¿ya? Es caca de aves que se acumuló durante siglos y siglos y siglos, ¿no? Pero resulta que este excremento, ¿ya?, fue muy atractivo para los europeos, sobre todo, alumnos, para Inglaterra. Y aquí te voy a contar, Katy, para que te asombres más, porque yo sé que quizás no se han preguntado, pues, profe, pero ¿y cómo así de pronto Europa quiere que el Perú le venda eh, caca? ¿Mm? Aunque suena feo, ¿no? Mejor guano, ¿no? Más bonito, ¿no? Bueno, alumnos, es por la primera revolución industrial. A ver, expliquemos. Rapidito, porque la hora avanza, la hora no perdona. Recordemos que, ahí más acá también lo indica, miren, ¿no? Cuando Inglaterra ya vive esta etapa de transformación de su aparato productivo, cuyo promotor fue la burguesía va a querer mano barata, ¿no? Recordemos que la burguesía o los empresarios, los capitalistas, siempre van a querer gastar lo menos posible. Así es que van a tratar de atraerse a esos campesinos, a esos agricultores que están sujetos en manos del señor feudal, ¿no? Muy bien, muchos de ellos van a dejar sus tierras porque, uy, acá el señor feudal, ¿no?, me hace trabajar a mi esposa la tiene de sirvienta, mi hija tiene que dar comida a sus, no, mejor me voy. Y es más, me he enterado que en la ciudad hay trabajo en a las industrias. Muy bien, así se fueron yendo muchos agricultores a la ciudad, así había mucha población. Como hay mucha población, entonces yo contrato a quienes me piden un sueldo barato. Pero ¿qué pasa cuando los campesinos se van a la ciudad? ¿Mm? ¿Qué pasa, Ernesto Alonso, si nuestros campesinos se van a la ciudad? ¿Mm? ¿Qué pasa con sus tierras? Sus tierras se vuelven estériles, ya no son productivas. El alimento va a ser poco, va a escasear el alimento. Por ello es que Inglaterra, ¿ya?,
va a tratar en lo posible de hacer que esas tierras y los agricultores que están ahí produzcan, ¿ya? Que la producción no baje, sino aumente. Y también se van a valer de la revolución industrial, porque la revolución industrial va a crear máquinas nuevas hechas de hierro para la agricultura, ¿ya? Y con ello, ¿ya? También, ahora que se sabe que el guano es muy adecuado para la agricultura, entonces, uy, tenemos maquinaria nueva para el campo, tenemos guano, uy, entonces vamos a hacer que la producción no caiga, sino aumente. Entonces, aquí vemos un factor por el cual en el siglo XVIII, ¿no? Los europeos estaban ya importando fertilizantes, ¿no? De países extranjeros, ¿no? Pero recuerden que el Perú no era el único país que tenía guano, ¿eh? En África, ¿no? En Madagascar, también había guano allá, ¿no? Y Megan, Madagascar está más cerca de Europa. ¿Por qué venirse hasta el Perú? ¿Mm? Renato, ¿por qué crees? ¿Por qué crees que preferían comprarle al Perú y no a los africanos? ¿Mm? Es porque alumnos, el Perú tiene un clima, una geografía única. ¿Mm? Tiene aguas frías, un clima templado, pocas lluvias, y eso hizo que el guano peruano sea o contenga más nutrientes comparado con el de Madagascar, ¿no? Así es, Megan, el guano peruano era mejor, pese, ¿ya? Pese a que nuestros consignatarios, ¿no? Hicieron todo lo posible para sacarle la vuelta al Estado, ¿no? Las excusas que decían para ganar más ellos, ¿no? ¿Qué decían nuestros consignatarios? Uy, ¿sabes qué, Perú? Pucha, la producción la venta va a bajar porque Madagascar también está vendiendo, ¿no? Hay que bajarle de precio, ¿no? Que ya no cueste 20 toneladas, ¿no? Perdón, 20 pesos la tonelada, ¿no? Hay que bajarla a 10, ¿no? Uy, que sabes qué, se me malogró el guano, ya no me querían comprar, tuve que botarlo al mar. Mentira, lo vendiste, ¿ya? Y ese dinero te lo quedaste tú. Bien, ya eso es parte de la historia de este fertilizante, pues, ¿no? Y cómo así es que Europa necesita, ¿no? Del guano para aumentar su producción agrícola. Bien, aquí tenemos algunos personajes importantes. Alexander von Humboldt, que estuvo a inicios del siglo XVIII, ¿no? Este es un investigador alemán quien se llevó muestras y en laboratorio encontró, pues, ¿no? Que tenía mucho nitrógeno. Era muy beneficioso para la agricultura, ¿no? Aquí tenemos a Mariano de Rivera, ¿no? Quien a mediados del siglo XVIII va a difundir, ¿no? Las bondades del guano peruano, ¿no? Es como decir un lobista, ¿no? Alguien que va a hacer lobby para que compren el guano del Perú, ¿no? Aquí tenemos algunas aves que durante siglos y siglos acumularon montañas. Imagínate, Megan, que veas un edificio, ¿no? Inmenso, bueno, inmenso no, un edificio bien grande, unos 10 pisos, todo hecho de guano. Imagínate, o busquen en el mapa, en Google, las Islas Lobos. Imagínate toda esa isla llena de guano, ¿no? Eh, la principal isla guanera era la de Chincha, pues, ¿no? Y en el norte era pues las islas Lobos, ¿no? Lobos de afuera, lobos de adentro, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos las aves, piquero, camanay, el pelícano, ¿no? Bien, sigamos. Características en el aspecto político. ¿Ya? Gobiernos militares, bueno, eso creo que ya lo sabemos todos, ¿no? Incremento del gasto público, burocracia y corrupción.
Creo que la San Marquito lo preguntó una vez, ¿ya? Con respecto a qué se destinó o en qué se gastó los ingresos del guano. Bueno, básicamente se gastaron en burocracia para el Estado. ¿Ah? Cuando hablo de burocracia estoy hablando de dar chamba, de trabajo, para, para mis amigos, pues, ¿no? Ustedes saben que cada gobierno siempre manda a trabajar a sus conocidos, a su entorno, pues, ¿no? Entonces, es ahí donde hubo un mayor gasto. Ya luego se gastó en construcción de trenes, ¿no? Libertad de los negros, ¿no? Ya y en ello. Pues. En el aspecto económico, veamos aquí, incremento, vamos a ponerle, ya. Incremento excesivo de la deuda externa, ¿ya? Bonanza guanera que terminó en bancarrota. Lo que les comenté, pues, ¿no? Pensábamos que el guano iba a durar para siempre, pedíamos préstamos, los consignatarios nacionales, y vean, miren hasta dónde queda esta ganas de querer ganar más, que nuestros propios consignatarios, cuando el Perú les pedía, pues, no, préstamos, prestaban, sí, pero a una mayor tasa de interés, ¿no? A 10%, ¿no? Mientras que los extranjeros, como la casa Gibbs, ¿no? Lo dejaban a 7%, ¿no? Entonces creo que conviene más hacer negocio con los extranjeros, porque pese a ser extranjeros, están prestando a una menor tasa de interés, pues, ¿no? Es por ello que con el gobierno de Balta se va a dejar de lado a los consignatarios nacionales, ¿no? Y se va a elegir solamente a una casa francesa, bueno, a una casa extranjera, que va a ser la casa Dreyfus, ¿no? Y la casa Dreyfus se va a comprometer a pagar la deuda, pues, ¿no? La deuda peruana, ¿no? En el aspecto social, aquí tenemos enriquecimiento de esta oligarquía criolla, ¿no? Surge la plutocracia del guano, eliminación del tributo indígena y la esclavitud. Se puede decir, alumnos, así a grandes rasgos, que los sectores más pudientes del Perú, ¿no? Los más acaudalados, nacen aquí, en este periodo. Su riqueza nace aquí, ¿ya? Muchos de ellos eran consignatarios, ¿no? Vendían guano. Muchos de ellos eran parte de esa oligarquía que odiaba a la república, ¿no? Estaban contentos con el virreinato, pero ¿qué se va a hacer? ¿No? Ya se proclamó la independencia, Bolívar consolidó la independencia, entonces ya pues tengo que defender mis intereses, ¿no? Y se pasaron al bando patriota, ¿no? Y también aprovecharon, miren, aprovecharon que muchos de ellos tenían esclavos, ¿ya? Y cuando San Martín proclamó la ley de vientres, muchos de ellos sacaron la vuelta a la ley, ¿no? Así que Ramón Castilla tuvo que pagarles para que cada esclavo sea libre. Y también se hicieron mucho dinero, ¿eh? Imagínense. Entonces aquí vemos cómo las grandes familias, ¿no? Económicamente hablando, se originan en este periodo, ¿ya? Con ese dinero, ¿qué hacen? ¿No? Empiezan a fundar bancos, ¿no? Empiezan a comprar maquinaria para sus haciendas, ¿no? Empiezan, ¿no? A comprar acciones en empresas internacionales como la International Peruvian Corporation, bueno, que vendrá más adelante, ¿no?
Entonces vemos que aquí estas familias se están volviendo rentistas, pues, ¿no? Ya muy bien, ya aprovechando el dinero, ya está bien, ya que alguien tiene que hacerlo, pues, ¿no? Alguien se tiene que aprovechar, pues, ¿no? Pero al menos, pues, creen una industria nacional, ¿no? Desarrollen un aparato económico moderno, pues, ¿no? Lastimosamente no, ¿no? Se dedicaron a juntar dinero y a ganarlo fácilmente. ¿Cómo gano fácilmente dinero? Prestando plata nada más, ¿no? Vendiendo azúcar, ¿no? Eh, bien, sigamos. A ver, hasta ahí hay preguntas. Megan. Sí, Megan, ¿no? Nuestro guano tenía mejores propiedades debido a las condiciones naturales a las cuales estaba expuesto, ¿no? Un clima templado, con pocas lluvias, un mar de aguas frías, ¿no? Entonces eso hace que nuestro guano sea óptimo, Megan, ¿no? Bien, sigamos. Los sistemas de comercialización. Creo que la Samarco lo preguntó una vez, ¿no? Eh, ¿Cuáles eran las modalidades de venta del guano? Aquí tenemos que fueron 4. La primera modalidad fue la del arrendamiento, ¿no? Creo que esa palabrita es fácil de entender, ¿no? El alquiler, pues, ¿no? En el segundo gobierno de Gamarra, eh, aquí un empresario nacional, Francisco Quirós, le va a proponer al Estado, ¿no? Al gobierno de Gamarra. Si no me equivoco, el ministro de Hacienda era Ramón Castilla. Le propone poner en valor el excremento de aves que se había acumulado en las islas, ¿no? Bueno, el gobierno, que nunca había vendido guano, ¿no? Tampoco sabe si será rentable, pero Quirós sí sabía, pues, ¿no? Hicieron un contrato por un año, ¿ya? Y miren, miren la conchudez de Quirós. En ese contrato habían quedado en que, como Quirós decía que no tenía plata, que no sabía si le iban a comprar, ¿no? Se hizo el misio, ¿no? Ya muy bien, quedaron en 10.000 pesos. Uy, no tengo ahorita, ¿no? Te doy solamente 2.000. Ya muy bien, 2.000. Alquiló sus barcos, su personal. Y en su primera venta de One Europa, alumnos, este señor se hizo millonario. ¿Mm? Solamente pagando 2.000 pesos de alquiler, el conchudo. El Estado, al darse cuenta que el guano estaba bien cotizado, decide romper este contrato, ¿ya? Y hacen otra modalidad de venta, llamada la venta directa, ¿ya? Felipe, lastimosamente tenemos una burguesía individualista, una burguesía que solamente piensa en su bolsillo, me importa un bledo los demás. Creo que en esa parte tenemos que imitar a los chilenos, ¿eh? Porque los chilenos, al menos su burguesía, era nacionalista, pues, ¿no? Llevaron a la guerra a su país, sí, pero al menos estuvieron ahí, siempre con ellos, ¿no? Apoyando, ¿no? En cambio, nuestra burguesía, algunos lastimosamente, ¿no? Cuando ve cambios, ¿no? Uy, ya empieza a terruquear, ¿no? Uy, ya, ¿no? Tenemos que cambiar de mentalidad, ¿no? Sobre todo nuestra burguesía, ¿no? Que está en el poder, porque hay que reconocerlo. Los necesitamos, sí, porque ellos tienen la plata, pues, ¿no? Bien, la venta directa. Vender directamente el guano a compañías. Aquí ya el Estado va a asumir la venta, ¿ya? A el extranjero, ¿no? ¿Ya? Y todo se queda para el Estado, ¿no? Pero bueno, aquí se da un periodo de anarquía, ¿no?
y vendrán particulares, ¿no?, quienes le van a decir al Estado, ¿sabes qué, Estado? ¿Qué tal si yo hago toda tu chamba? Es decir, yo me alquilo el personal, yo contrato el personal, yo me alquilo las naves, yo pago las aduanas, yo busco los mercados, ¿no?, yo los vendo, y solamente a ti, Perú, te doy un porcentaje de todo, las ganancias. ¿Qué dices? Bueno, como tenemos un Estado perezoso, ¿ya?, aceptaron, pues, ¿no? Así es que el Estado ya no venderá, ¿no?, el guano directamente, sino que ahora obtendrá un porcentaje de la venta que hagan los consignatarios, ¿no? Aquí habrán consignatarios nacionales, ¿no?, y consignatarios extranjeros, ¿no? El de los extranjeros, el más importante será la casa Gibbs, ¿ya? Los nacionales van a reclamar, pues, ¿no?, porque dirán ellos, ¿no?, ¿por qué el Estado hace tratos con casas extranjeras? Nosotros somos los nacionales que debemos beneficiarnos, somos peruanos. Ah, ya, ahora se recuerdan que son peruanos, ¿no? Es que resulta que tú también eres bien vivo, pues, consignatario nacional. Cuando el Estado te pide préstamos, tú le das a 9, 10% de tasa de interés. En cambio, el extranjero le da 7% de tasa de interés, mucho menor, ¿no? Es más, el extranjero cotiza más el guano peruano. Y tú, ¿no?, según tú, dice que no quieren pagar más, ¿no? Por ello que los nacionales, para unir fuerzas, van a crear la empresa de guano llamada Los Hijos del Perú, ¿no? Los Hijos de P, ¿no? Hijos del Perú, ¿no? Pero de poco les va a valer, porque al final los presidentes nacionales van a romper, ¿no?, este interés de los consignatarios nacionales por solamente lucrar ellos con el guano, ¿no? Así que en el gobierno del presidente Balta se va a crear la cuarta fase o el cuarto sistema de venta del guano, que será el monopolio, donde únicamente la casa Dreyfus venderá. Pero recuerden que eso se le da con la condición de que la casa Dreyfus pague la deuda externa. Ahí está. Que ya era, pues, mucho dinero, ¿no? Creo que hasta ahí en el colegio les contaron, ¿verdad, Felipe Leonel? Pero les contaron que cuando el Estado ya firma el contrato Dreyfus y los consignatarios nacionales ya no pueden hacer más contratos con el Estado para vender más guano, ¿qué hicieron nuestros consignatarios? ¿Qué hizo nuestra élite, nuestro sector, supuestamente los más ilustrados, ¿no? Ellos se dijeron, pues, ¿no?, tenemos plata, sí, pero con plata a veces no podemos hacer leyes a nuestra medida. ¿Y cómo podemos hacer leyes a nuestra medida? Bueno, ocupando cargos en el Estado. Entonces, necesitamos llegar al poder, porque tenemos plata, pero no tenemos poder político. Así es que van a crear el partido civil, ¿no? El partido civil. Y el primer presidente de este partido será un consignatario nacional. Ustedes lo conocen, ¿no? Manuel Pardo. ¿Y qué va a hacer Manuel Pardo? Manuel Pardo va a pertardear, ¿no? Va a socavar este contrato Dreyfus. Y al final lo va a conseguir, sí, lo va a conseguir. Porque luego el guano va a pasar nuevamente a hacer negocio de los consignatarios nacionales. ¿Mm? Entonces,
ya saben, ¿no? Cómo es que los ricos, ¿no? Empiezan a llegar al poder, ¿no? Es porque a veces la plata no puede comprarlo todo, ¿no? Necesitan estar en la más alta magistratura, pues. Bien, pero eso ya les contaré ya en los gobiernos sucesivos. ¿Eh? Muy bien, sigamos, sigamos. Hablemos del primer gobierno de Ramón Castilla. Ramón Castilla, como les comenté, luego de vencer en la batalla de Carmen Alto a Vivanco, va a reponer a Manuel Menéndez en el poder para que termine el mandato de Gamarra. Manuel Menéndez va a convocar elecciones, ¿no? Y Castilla pues se va a presentar como candidato, ¿no? Y también Vivanco, a quien venció en Carmen Alto. Ya creo que sabemos que quién ganó. Ramón Castilla ganará esta elección y aquí como vemos el periodo presidencial era de 6 años. Recordemos que la constitución, la más eh, conservadora que tuvimos, la de 1839, ¿ya? La más conservadora, eh, aumentó el periodo presidencial de 4 a 6 años, imagínense. ¿Eh? Algunas obras de Ramón Castilla. En el aspecto político se da la ley de la consolidación interna. Eh, es decir, que ahora como se ha descubierto una fuente de dinero, el guano, entonces hay plata. Pero miren, como dice Felipe, vean la mentalidad de aquel entonces. Primero, explicaré qué cosa es la ley de la consolidación. La ley de la consolidación supuestamente era una ley que buscaba beneficiar a aquellas personas con quienes el Estado había contraído deudas, ¿no? Deudas que eran utilizados o que habían sido utilizados para conseguir la independencia del Perú, ¿no? Así es que todos aquellos que han colaborado, ¿no? Dando dinero, dando alimento, ¿no? Dando animales, ¿no? Ahora el Estado les va a pagar por todo ello, ¿no? Tenemos plata. Y eso al menos será una corrupción también, ¿no? Ya más en el siguiente gobierno es donde será más evidente. Bien, la idea era eso, que el Estado empiece a pagar sus deudas, deudas internas. Eh, Así es que se va a dar esta ley. Pero aquí está lo que pocas veces se dice. Recuerden que la mentalidad de Castilla era la siguiente. Uy, el Perú andaba siempre misio, ¿no? Parábamos prestando, ¿no? Pero ahora tenemos plata, ¿no? El guano nos ha dado mucho dinero. Pero ¿cómo hago para que este dinero llegue a los demás? ¿Cómo hago para que este dinero también sirva de beneficio a los demás? Y aquí es donde empiezan a darse estas leyes. Pues, muy bien, voy a empezar a pagar mis deudas. También voy a ampliar el aparato burocrático del Estado, ¿no? Para que trabajen y también se vean beneficiados por el ingreso del guano, pues, ¿no? Pero esa mentalidad únicamente está dirigida para que los sectores urbanos se beneficien, ¿no? Porque el indígena vive en el campo allá, pues, ¿no? Y ahí no llegan estos ingresos, ¿no? Entonces, la mentalidad era distribuir las ganancias del guano, ¿no? Pagando deudas, dando trabajo, pues, ¿no? En el aparato estatal. En el aspecto económico, se dará el primer presupuesto de la República, ¿ya? Es decir, que nunca antes un presidente había presentado en los primeros momentos de su gobierno un esquema sobre los gastos que iba a necesitar para su gestión de gobierno.
Castilla lo va a hacer, sí, pero el Congreso no lo va a aprobar, ¿no? Hubo falta de tiempo, no se aprobó, ¿no? Pero al menos Castilla tuvo la intención, ¿no?, de poner un orden en la hacienda, haciendo que se aprueben sus presupuestos de gestión, ¿no? ¿Qué más nos dice? El contrato de las consignaciones con la casa Gibbs, ¿no? La casa Gibbs será una casa inglesa, quienes se van a beneficiar con contratos exclusivos con el Estado para explotar el guano, ¿ya? Bueno, también hacían contratos con consignatarios nacionales, pero ya eran en menos proporciones, ¿no? A la casa Gibbs se les daba un mayor porcentaje de toneladas para que exploten, ¿no? En el aspecto social, ¿no?, se dará la ley de inmigración de chinos colíes, ¿ya? Acá también, ¿no? Acá también, alumnos, hubo toda aquí alumnos, todo era aprovechar, todo era hacer negocio. ¿Cómo fue con los chinitos colíes? Resulta que hubo empresarios, ¿no?, que tenían ideas, ¿no?, de cómo podemos lucrar. ¿Qué hacían? Con sus barcos, ¿no?, se iban a Cantón, allá en China, ¿no? Allá invitaban a los chinitos, ¿no?, muchos de ellos pobres, desempleados, ¿no?, a que vengan al Perú porque hay posibilidades de trabajo, ¿no? Ya, si no les conviene, bueno, pues se regresan, pues, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Muchos de ellos que vivían en la miseria suben a sus barcos este señor se llama Domingo Elías. ¿Y dónde estaba la viveza? ¿Mm? Como dice Felipe, la mentalidad del tiburón, ¿no? Que en el medio del mar, cuando están llegando al Perú, estos empresarios, ¿ya?, les hacen firmar contratos. Algunos de ellos, analfabetos, bueno, firmarán, pues, ¿no? Ya. Otros de ellos preguntarán qué es, ¿no? No querrán firmar, no, no, a mí nunca me dijeron que era para firmar un contrato, no, 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 yo no voy a firmar. Ah, muy bien, ¿no quieres firmar? Entonces, bájate de mi barco. Está en el medio del mar. Quizás hay tiburones, ¿no?, que se baje del barco, pero bueno, pues no, la mentalidad del tiburón, como dice Felipe. Así que muchos de ellos terminaron firmando esos contratos. ¿Y qué hacía con esos contratos Domingo Elías? Los vendía a los hacendados de la costa, hacendados que lucraban con el cultivo del azúcar y el algodón. Así que muchos de estos chinitos, sin querer queriendo, terminaron trabajando, ¿ya?, como esclavos en las haciendas de la costa norte del Perú. Y eso, Megan, eso será algo que los chinitos van a recordar amargamente, ¿no? Y van a esperar el momento para vengarse. ¿Y el momento llegará? Claro que sí, Megan. Los chinitos se van a vengar, ¿no? ¿Y cuál momento será eso? La guerra con Chile, pues. Cuando los chilenos estaban quemando las haciendas, ¿no?, los chinitos les dijeron, pues, no, libérame. ¿Para qué? Porque yo también quiero quemar esas haciendas de estos miserables peruanos, ¿no? Así que los chinitos, ¿no?, pelearon junto a los chilenos en contra de los peruanos. ¿Mm? ¿Qué más? Vemos que se aplicó política educativa, el reglamento de instrucción pública, pues, ¿no? Obras, aquí se va a construir el primer ferrocarril, ¿no?, el ferrocarril Lima-Callao. ¿Qué más? La construcción del mercado central, el primer barco a vapor, ¿ya?, embarcaciones de guerra. Alumnos, aquí también la mentalidad de Castilla para aquel entonces era, miren, si queremos que el Perú se modernice, debemos ser atractivos
al capital europeo, que supuestamente es el más moderno. Pero para ser atractivos al capital europeo, es decir, para que vengan a invertir aquí, tenemos que mejorar pues nuestra infraestructura, pues, ¿no? Tenemos ambulantes que ensucian las calles, ¿no? Por favor. Así que va a construir el mercado, acá dicen, ¿no? El mercado central, ¿no? Se van a construir también trenes, ¿no? También va a llegar el alumbrado a gas, ¿no? Y todo ello, pues, ¿no? Se buscaba que Lima se vea moderna para que vengan capitales extranjeros a invertir aquí, ¿no? En el aspecto internacional, el gobierno de Castilla será muy eh, interesante, ¿eh? Porque, por ejemplo, aquí con respecto a Ecuador, ¿no? Eh, aquí tenemos a un ex, ¿no?, presidente ecuatoriano, ¿no?, Juan José Flores, ¿no?, quien tenía conversaciones con la corona inglesa. ¿Para qué? Para que él asuma la presidencia o el gobierno en Ecuador y en su gobierno firme documentos de los cuales Ecuador sería una especie de protectorado de Inglaterra, ¿ya? Eh, Perdón, es en el caso de España, España, no, no era Inglaterra, ¿no? Lo de Inglaterra ya será en el segundo gobierno, ¿no? Entonces, Flores, ¿no?, tendrá pues un proyecto colonialista, pues, ¿no? Querrá que España eh, reconozca a Ecuador no como república, ¿no?, sino como una suerte de protectorado. Y eso al Perú, ¿por qué le importa? Bueno, porque recordemos que España jamás, ¿ya?, el rey de España jamás había reconocido la independencia del Perú. Y es más, basta con que España tenga un territorio donde pueda concentrar sus fuerzas para empezar, ¿no?, a extenderse y recuperar supuestamente sus ex colonias. Así es que Castilla, ¿no?, va a convocar a este congreso, ¿no?, el primer congreso americanista, ¿no? Imagínense, ¿eh? Ramón Castilla se da el lujo, el Perú se da el lujo, ¿no?, de ser el promotor de una defensa continental contra el intervencionismo extranjero, ¿no? Alumnos, siéntanse orgullosos, ¿ah? ¿Asistieron? Sí, ¿no? Estuvo Chile, estuvo Bolivia, estuvo Ecuador y Colombia, donde todos firmaron, se comprometieron a una defensa ante cualquier ataque, ¿ya?, extranjero, ¿no? Claro, el Perú tenía plata, pues, así que el Perú podía financiar estos congresos, ¿no? Bien, y en Ecuador, eh, José Flores, ¿no?, resulta siendo expulsado, pues, ¿no? Eh, Bien, otros eventos que se dieron, ¿no? Se va a abolir el mayorazgo. Bueno, el mayorazgo era básicamente, ¿no?, que habían tierras que pertenecían a familias, pero los tenían ahí, ¿no?, botados, ¿no?, ahí inservibles, ¿no?, eriazas, cuando esas tierras podían servir para ser productivas. Así que va a sacar una ley en la cual las tierras, ¿no?, ya no van a ser transferidas, ¿no?, de forma generacional, ¿no? Sencillamente, esas tierras regresan al Estado, ¿ya? Y el Estado verá qué hace con esas tierras, pues, ¿no? La cosa es que esas tierras sean productivas, ¿no? También, durante el primer gobierno de Ramón Castilla se va a dar un debate llamado debate doctrinal, ¿no?
¿Recuerdan ustedes? El primer debate fue durante el gobierno de San Martín, el protectorado, donde el tema era monarquía o república, ¿no? El segundo debate se dio durante los gobiernos de Damar y Gamarra, ¿no? Eh, y el tema era o el Congreso o el presidente, ¿no? ¿Quién debería tener más poder? Llamémoslo así. Pero ahora viene el tercer debate, alumnos. El tercer debate, el punto en agenda era ¿cuál debe ser el papel de las grandes mayorías? ¿No? ¿Deberían participar en decisiones de Estado? ¿Tendríamos que preguntarle al pueblo para que también dé a su opinión? Primero los conservadores, ¿ya? Tenemos aquí a la cabeza a Bartolomé Herrera, ¿no? El día de hoy sería como Cipriani. Bueno, si lo han conocido, Cipriani también tenía una posición bien de derecha. Él mencionaba que los que deben tomar las decisiones deben ser los más capaces, deben ser los más instruidos, porque ellos tienen mejores nociones de lo que puede beneficiar al país. Por eso es soberanía de la inteligencia, ¿no? Y como ustedes sabrán, El Comercio es un periódico de derecha, ¿no? Difundía sus ideas, ¿no? Se reunían, ¿no? Tenían sus sesiones en el Colegio San Carlos. Ahí está. Según Bartolomé Herrera, ¿no? Habían hombres que habían nacido para gobernar. Lastimosamente, habían otros que habían nacido para ser gobernados, ¿no? ¿Qué podemos hacer, Felipe? ¿No? Dios así lo quiso, ¿no? Así que por más que estudies, ¿no? Vas a seguir siendo un gobernado, ¿no? Es la voluntad divina. Por otro lado, tenemos a los liberales, ¿no? Aquí estaba Benito Lazo, estaban los hermanos Gálvez, entre ellos José Gálvez, ¿no? Ellos, ¿qué van a mencionar? Van a mencionar que, ¿cómo es posible que querramos tomar unos cuantitos las decisiones que van a afectar a todos, ¿no? ¿Cómo es eso de que han nacido hombres para ser gobernados y otros para gobernar? ¿O es que acaso no se dan cuenta que esos hombres que el día de hoy son gobernados es porque sencillamente las condiciones imperantes hacen que no puedan tener un acceso a una educación que permita desarrollar su capacidad cognitiva? ¿Mm? Así es que dejemos de lado eso de voluntad divina. Hablemos de las circunstancias sociales que hacen que los gobernados sigan siendo gobernados porque hay un sector que quiere que sea así. Así es que el pueblo debe ser consultado, sí, porque ellos también se van a ver afectados de las decisiones que tomen supuestamente estos grupitos que dicen ser los mejores, los profesionales, los que saben todo, ¿no? Bien, aquí estarán los liberales, como les dije, Benito Lazo, los hermanos Gálvez. También tendrán periódicos que van a difundir sus ideas, ¿no? El Comercio, bueno, el Correo, perdón, y el Colegio Guadalupe. No confundan con este periódico Correo actual, ¿eh? No tiene nada que ver con este periódico que también se llama Correo, el actual, ¿no? Que también es un periódico de derecha, ¿no? Ramón Castilla terminará su presidencia y convocará a elecciones donde va a salir elegido Rufino Echenique, ¿no? Aquí está, en 1851 Ramón Castilla convoca elecciones, se presentan Echenique,
nuevamente Vivanco, Elías, Gutiérrez, entre otros, ¿no? Ganará José Rufino Echenique. Bueno, no será el favorito de Castilla, pero lo apoyará, ¿no? Se va a promulgar el Código Civil, ¿no? El Código Comercial. Se va a dar el escándalo de la consolidación. Recuerden que esta ley se va a dar durante el gobierno de Castilla, pero el escándalo de la consolidación ya es algo distinto. Bueno, es lo mismo, solo que aquí sucede cosas extrañas, ¿no? Resulta que Ramón Castilla, durante su primer gobierno, había calculado destinar alrededor de 7 a 8 millones para pagar la deuda a los que apoyaron, ¿no?, la gesta independentista. Es decir, que la ley de la consolidación, ¿ya?, iba a beneficiar, ¿no?, con un gasto de aproximadamente 7 a 8 millones, ¿no?, de pesos. Pero resulta que Echenique abre nuevamente las oficinas para que se sigan inscribiendo más personas, ¿ya? Más personas que quizás en su momento no pudieron inscribirse y no pudieron canjear un vale, ¿no?, un vale del Estado para que puedan cobrar. Y resulta que, bueno, y aquí creo que el comercio, sí, el comercio va a denunciar que el monto que Castilla estimó subió. Es decir, que el Estado ya no va a tener que pagar 7 millones. Ahora se calcula entre 20 a 24 millones de pesos. ¡Wow! 3 veces más, ¿no? Pero ¿de dónde salió tanta gente que ahora dice que también apoyó a la independencia, que San Martín, que Simón Bolívar, yo le di, le presté, ¿no? Y es más, traían documentos falsos, con firmas falsas, pero el Estado de Echenique no se preocupó, recibió esos documentos como verdaderos y le dio sus vales para que también sean acreedores de estos pagos por la ley de la indemnización, ¿no? Entonces, eso hace recordar, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy está de moda estos bonos, bonos por esta pandemia, ¿no? Eh, pero bueno, a diferencia de estos bonos actuales, donde ya hay un sector ubicado, ¿no?, que se ha visto eh, perjudicado por la pandemia. Bueno, aquí pues se pedían pruebas de que has prestado servicios o has prestado dinero o alguna propiedad por la independencia del Perú. Bien, entonces eso es lo que va a provocar la caída de Echenique, ¿no? Eh, Otros aspectos, ¿no? Vemos que el gobierno de Echenique va a estar muy interesado en la inmigración, no de chinos, sino la inmigración de europeos. Y vean nuevamente esta mentalidad conservadora. Se creía que los europeos habían conseguido un mayor desarrollo civilizatorio. Y eso se debía a que sus genes, ¿no?, ya tenían presente un alto desarrollo fisiológico de la persona. Por ello, lo que hay que hacer es que esos genes europeos se mezclen con genes peruanos. Para ellos, tenemos que invitarlos a los europeos para que vengan al Perú, ¿no?, tengan esposas o esposos peruanos, ¿no?, cosa que así vamos a adquirir, ¿no?, ese desarrollo que ya lo tienen los europeos, ¿no? Puede parecer gracioso, Felipe, pero esa era la mentalidad, ¿no? Y es más, hasta el día de hoy sé que hay sectores que creen eso, ¿no?
Eh, Aquí a los europeos se les va a decir, pues no, vengan al Perú, que aquí les vamos a financiar, les vamos a facilitar tierras para que hagan sus cultivos. Bueno, también se buscaba, pues, ¿no? Que estos europeos vengan con su tecnología, pues, ¿no? Es por ello que, por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? Cuando viajen a Cajamarca, hay lugares donde las personas son blancas, ¿no? Son de ojos claros, ¿no? Pero cuando hablan, ahí le sale el mote, ¿no? Bueno, es porque hubo pues estos eh, cruces, ¿no? Interétnicos, ¿no? Entre otras obras tenemos el ferrocarril Tacna-Arica, ¿no? Va a comprar embarcaciones como el Apurímac, ¿no? El Tumbes, la Loa. En el aspecto internacional, si por ahora les preguntan sobre el primer tratado limítrofe, ¿ya? Con el Brasil, bueno, este será el primero. También será llamado como la Convención Fluvial, ¿no? Bueno, con este tratado, ¿ya? El Perú va a perder, bueno, sí, alumnos, ¿no? Lastimosamente siempre hemos tenido políticos que aquí sí son vivos, ¿no? Gritan, pero cuando tratan de negociar con los extranjeros, al final terminan regalando territorio, ¿no? Aquí no se entiende por qué en este convenio fluvial, donde únicamente se tenía que hablar de aspectos económicos, como por ejemplo el uso del río Amazonas sin pagar aduanas, no sé cómo después termina apareciendo, ¿no? Que el Perú ya cederá pues estos territorios, ¿no? También con Bolivia se dará el problema de la moneda fleble. Una moneda feble es aquella que tiene escaso, nulo, nada de valor real. ¿Y eso qué problema puede traer? Bueno, puede traer inflación, pues, ¿no? Es decir, una cosa es que tú me saques una moneda hecha de oro, una moneda hecha de plata, a que me traigas un papel que solamente dice aquí vale 10 pesos de oro, ¿ya? Muy bien, con el papel tú me das 10 monedas de oro y ese es papel, ¿ya? ¿Y qué pasa si nuestro mercado se inunda de moneda papel, ¿ya? Eso genera pues una inflación, ¿no? Y los productos van a escasear, entonces eh, las medidas que se van a tomar es para impedir que circulen más estas monedas bolivianas, porque era la moneda boliviana la cual estaba siendo utilizada en la parte sur del Perú. Es decir, que en Puno, ¿no? En la parte sur, eh, se pagaba con moneda boliviana, imagínense, ¿eh? En 1854, ¿ya? En pleno gobierno de Chenique, se va a dar la revolución liberal. ¿Por qué se llama así? Bueno, ¿recuerdan ustedes este debate de aquí, ¿no? De los liberales contra los conservadores? Bueno, los liberales, ¿ya? Van a estar en desacuerdo con este gobierno conservador, ¿ya? De Echenique, ¿no? Y también, pues, el roche de la consolidación, pues eso es lo que le va a traer, pues, ¿no? Más antipatía por parte del pueblo. Así que los liberales, junto con Castilla, van a aprovechar para tumbarse al gobierno de Echenique, ¿no? Eh, Castilla, ¿no? Para tener el respaldo de la población, ¿no? Primero en Ayacucho, ¿no? En Ayacucho, Castilla va a proclamar la abolición del tributo indígena. Es decir, que mientras el gobierno de Echenique, ¿no? Mencionaba que aquellos indígenas que peleen por él durante tantos años van a ser exonerados del tributo,
Castilla más inteligente, ¿no? Todos los indígenas, ya sea luchen por mí o no, ya no van a pagar el tributo. Yo, Ramón, palabra de Ramón Castilla, ¿no? Y los indígenas aplaudieron a Ramón Castilla. Y Ramón Castilla, ¿no?, le sacó la mugre, pues, al ejército de Echenique, ¿no?, en la batalla de Iscuchaca. Aquí está la batalla de Iscuchaca. Pero la batalla final se daría en territorio de Huancayo, ¿no? En Huancayo, ¿no?, mientras Echenique, ¿no?, publicaba, ¿no?, que aquellos negros esclavos que peleen por mí durante 2 años, se les va a conceder la libertad. ¿Y qué decía Ramón Castilla? Todos los negros esclavos, peleen o no peleen por mí, igual, yo declaro abolida la esclavitud. ¿Mm? Felipe Leonel, si fueras negro, ¿no?, creo que sabemos con quién te irías, ¿no? Y así fue como Ramón Castilla le sacó la mugre en Lima, en la batalla de La Palma, a Echenique, pues, ¿no? Y Echenique tuvo que dejar el poder. Segundo gobierno de Ramón Castilla. Tenemos aquí, ingresa por golpe de Estado Echenique, es respaldado por los liberales, entre ellos los hermanos Gálvez. Fue elegido en la Convención Nacional. Claro, como dio un golpe de Estado, tenía que ser legitimado por un congreso, y ese congreso será la Convención Nacional, ¿no? Su gobierno tuvo 2 fases, la fase liberal del 55 al 58 y la fase conservadora moderada de 1858 a 1862. Vamos a explicar esas 2 fases. Segundo gobierno de Ramón Castilla. A ver aquí. Cuando hablamos de la fase liberal, la primera fase es cuando Ramón Castilla invita a muchos connotados liberales, ¿no?, a Lazo, los hermanos Gálvez, ¿no?, a que le ayuden a gobernar. Claro, pues ellos le apoyaron en su revolución, en su guerra, así que los llamó al gobierno, ¿no? Así que producto, ¿no?, de la influencia de los liberales es que se van a dar normas que a los conservadores, ¿no?, les va a causar desesperación, pues, ¿no? Eso de que los indígenas ya no van a pagar, uy, ¿ahora quién va a dar esa plata? Bueno, hay plata de guano, pues, ¿no? Que los negros van a ser libres. Oye, pero si yo dejo libre a mi negro, entonces ¿quién va a trabajar, no? No te preocupes, el Estado te va a comprar a tu negro, ¿no? 300 pesos te va a dar por cada negro. Uy, ya ese hacendado, en sus ojitos, ¿no?, salió ese símbolo de dólar, ¿no?, como la de MacPato, ¿no? Uy, así que más plata para el hacendado, ¿no? Porque 300 pesos es mucho dinero, Felipe Leonel, ¿no? Imagínate que te digan que por cada lapicero que tienes te van a dar 200,000 soles, ¿no? Imagínate, ¿no? Ya tienes para toda tu vida. Entonces los conservadores estaban, pues, con esas medidas, estaban ya como el día de hoy, ¿no? Están tratando de organizarse, hacer marchas, ¿no? No reconocer al presidente, ¿no? También producto de ello, alumnos, se va a dar la Constitución liberal. Y esto es lo que a los conservadores ya no les va a gustar, ¿no? Esta Constitución, la Constitución de 1856. ¿Por qué no les va a gustar? Bueno, porque habrá muchas cosas. A ver, creo que aquí había una alumna que estaba apuntando de cuántas constituciones íbamos, ¿no? ¿Quién era? ¿Eras tú, Megan? Me preguntaba, profe, ¿qué número de constitución es? Bueno, esta es la número 6, la constitución número 6, ¿ya?
A ver, ¿qué es lo que decía esta Constitución? Primero, no habrá pena de muerte. ¿Qué? ¿Cómo que con pena de muerte, con penas más severas se consigue que la población haga caso, ¿no? Claro, esa es la mentalidad conservadora, pues, ¿no? Tampoco eh, el voto será directo, ya, y también los analfabetos van a votar. ¿Qué? ¿Cómo vamos a permitir que los analfabetos voten? Si son brutos, ellos van a elegir por un mal presidente. No, no. Profe, se parece mucho, ¿no? Con lo que están haciendo con los votantes de Castillo, ¿no? Quieren anular sus mesas, ¿no? Bueno, no, en la historia a veces se repite, pues alumnos, ¿no? El Congreso será unicameral, el gobierno del presidente será de 6, va a bajar ahora a 4 años, ¿no? Se va a crear un fiscal de la nación, ¿no? Y etc, etc, ¿no? Entonces, esas medidas exasperó mucho a los conservadores, ¿no? Y eso va a hacer que los conservadores, ¿no? Traten de dar un golpe de Estado, pues, ¿no? Eh, y van a presionar, ¿no? Van a presionar para que Castilla, ¿no? Despida a esos liberales y anule esta constitución. ¿Lo van a conseguir? Bueno, sí, sí, ¿no? Porque en su mismo gobierno Castilla va a promulgar la constitución de 1860. Y esta, alumnos, hasta el día de hoy es la constitución que más años ha durado. ¿Ya? A ver, del 60 hasta 1920, a ver, Megan, tu calculadora, son 60 años, creo que sí, ¿no? 60 años, ¿no? A ver, ¿qué dice la Constitución de 1960? ¿No? ¿Habrá pena de muerte? No, no habrá reelección, ya, eh, el sufragio, ¿ya? Es decir, las personas que tienen derecho al voto, ¿ya? Lo podrán hacer, ¿ya? Siempre y cuando tengan propiedades. Es decir, chao analfabetos, ¿no? Como ustedes viven en comunidades, entonces no pueden votar, lo siento, ¿no? Así es la ley, pues, ¿no? Pagan sus impuestos y tienen 21 años a más. Y las mujeres, olvídense, ustedes no pueden votar, ¿no? Porque ustedes son muy subjetivas y pueden votar por una cara bonita, ¿no? Y al final puede ser un tremendo ladrón, ¿no? Así que no, no, las mujeres para nada, ¿no? Eh, bien, entonces básicamente serán eso, pues, ¿no? Lo que va a indicar la Constitución de 1860, pues, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Entre otras obras, ¿ya? Tenemos aquí más ferrocarriles, ¿no? Tenemos la penitencia de Lima, el primer censo, uy, aquí más obras, ¿no? Departamento de Loreto, el primer mapa, mira, vean, Paz Soldán será un geógrafo de prestigio, ¿no? Quien va a estar a cargo de estudiar, ¿no? Los entornos geográficos del país, ¿no? Producto de ello es que va a elaborar el primer mapa del Perú. A ver, creo que aquí estaba el primer mapa. Bueno, no, no, no está, ¿no? Jericó, ¿qué me estás preguntando? En la Constitución del 60 solamente iba a ser 4 años. No, perdón, del 60, del 56 era de 6 a 4 años y del 60 se mantiene 4 años, Jericó, ¿no? Es decir, que ahora todo presidente solamente se va a quedar 4 años en el poder, ¿no? En el aspecto económico, se entrega el negocio a los consignatarios peruanos hijos del país. Claro, como ahora los conservadores han concentrado fuerzas, han obligado al gobierno de Castilla, para no tumbarlo, que, ¿no?, le dé pues algunos beneficios, ¿no? Eh, los consignatarios nacionales se van a juntar en una, digamos, en una superempresa llamada los hijos del país, ¿no? Para así competir con los extranjeros. Con el Ecuador, ¿no? Se dará un conflicto debido
a que el Ecuador, ¿no?, estaba negociando con Inglaterra la entrega de territorios amazónicos. Jericó se puede preguntar, profe, pero es Ecuador, que haga lo que quiera en su país. Sí, Jericó, ¿no?, que haga lo que quiera, pues, ¿no? Pero resulta que estos ecuatorianos, ¿ya? Bueno, podemos ser algo tontos a veces, ¿no? Pero nos creían imbéciles. ¿Por qué? Porque estaban negociando territorio que no era ecuatoriano, era territorio peruano, era Amazonía peruana. Y menos mal que tuvimos a un presidente que sí tenía los pantalones. Dijo, ah, no, y se fue, invadió Ecuador, alumnos, ¿no? ¿Y qué fue lo que encontró Castilla en el Ecuador? Encontró que los ecuatorianos se estaban matando entre ellos. Le dijeron, Castilla, hay que quitarle territorio a Ecuador. ¿Y qué fue lo que dijo Castilla? Yo no he venido a pelear con el pueblo ecuatoriano, sino con estos políticos sinvergüenzas que quieren entregar lo que no les corresponde. Así que Castillo, miren, Castillo se dio el lujo de dar un ultimátum. Les doy un mes, ecuatorianos, para que elijan a un representante y así yo pueda conversar con él y anulen ese tratado con Inglaterra. Y los ecuatorianos alumnos tuvieron miedo, ¿no? Nombraron a un representante quien se comprometió a dar marcha atrás a ese tratado con Inglaterra. Es decir, que Ecuador quería pagar sus deudas externas vendiendo territorio, pues, ¿no? Entonces así, y no solamente Castilla hizo eso en Ecuador, ¿no? Castilla se dio el lujo de también pronunciarse en contra de la invasión de Napoleón III en México, ¿no? También Ramón Castilla, ¿ya?, prestó, ¿no?, prestó arma, bueno, regaló arma, porque al final nunca nos devolvieron a los nicaragüenses para que puedan defender de esta invasión de este norteamericano William Walker, ¿ya? Entonces, Ramón Castilla era un estadista internacional, imagínense. Perú estaba siendo el defensor de la soberanía de los pueblos latinoamericanos. Claro, pues bueno, había plata, pues podíamos darnos ese lujo, ¿no? ¿Cómo no se dio la guerra con Chile, con Castilla en la presidencia, alumnos? A veces digo, ¿por qué no podemos cambiar la historia? Castilla, ¿por qué no naciste un poquito más adelante? Maldición. Bien, sigamos. Aquí están las elecciones de 1855, ¿no?, cuando ya Castilla es ratificado como presidente. Muy bien, escuché un suspiro. Christopher, ¿te estás tomando aire? ¿Qué pasó? Bueno, aquí hay un comentario de Basadre, a ver qué nos dice. Las elecciones que se realizaron por primera vez en el Perú mediante el voto popular directo, sin exigir los requisitos de saber leer, escribir y eliminar. Ah, miren, me olvidé de esto, pues, ¿no? Y esto lo hice en la Constitución, ¿ya?, de 1856, pues, ¿no? El voto directo. ¿Qué cosa es voto directo? Voto directo es lo que hacemos el día de hoy, pues, ¿no? Bueno, ustedes aún son jóvenes, ¿no? O, bueno, si no lo son, ustedes han ido a votar por su candidato de preferencia. Pero antes no era así, pues. Antes tú votabas por un gran elector, es decir, por una persona que supuestamente representaba a una cantidad de personas, y él iba a votar por todos ustedes, ¿no? Ahora no, ¿no? Y eso es por la influencia de los liberales, pues, ¿no? Y aquí por eso Basadre nos dice que en esta elección, la de 1855, fue el voto directo, ¿no? Así sepas escribir o no, igual tenías ese derecho, ¿no? Pero los conservadores no quieren, pues, ¿no? Y creo que los conservadores sabían por qué no les convenía, ¿no? Porque al final el pueblo va a votar por Castillo, pues, ¿no?
Y bueno, pues no, bueno, lástima, pues la República se basa en eso, pues, en la democracia, en la libertad, pues, ¿no? Así que los conservadores al día de hoy están recontra molestos, ¿no? Imagínense, ¿no? Fase liberal, ¿no? José Gálvez Egusquiza y su hermano Pedro Gálvez, ¿no? Estos son los aliados de Ramón Castilla, pues, ¿no? Quienes le van a ayudar a elaborar esta constitución, ¿no? Bueno, aquí ya hemos hablado sobre esto, ¿no? Gratuidad de la enseñanza, el voto directo, se suprime la pena de muerte. Bien, ahí está. Esta constitución únicamente rigió 4 años nada más, ¿no? Aquí está la rebelión de los conservadores. A ver qué nos dice Jorge Basadre, siempre interesante, ¿no? En 1855, Vilamar atacó al general Castilla en el patio de su casa y se produjo una lucha cuerpo a cuerpo. Es decir, que los conservadores estaban recontra molestos, querían matar a Castilla. Lo vieron a Castilla solo en su casa, así es que se lanzó contra él, pero Castilla es un militar, pues, sabe defenderse. La guardia quiso matar al agresor y Castilla lo impidió. En Arequipa, 1855, en Islay, en Chincha, en Nauta, ya en todos esos hubo estallidos subversivos en contra de Castilla. ¿Mm? Es que así como a veces el pueblo se enoja y se levanta contra los grupos de poder, igual también pues los grupos de poder cuando ven que las cosas no les sale a su modo, también se levantan y tratan de cometer magnicidios, ¿no? Bueno, aquí Vivanco será el representante de los conservadores y él sí, pues tendrá un fuerte impacto sobre Castilla, ¿no? Tanto así que Castilla va a ceder, pues, ¿no? Y va a despedir a los liberales y ahora en su lugar, ¿no? Va a convocar a algunos conservadores, ¿no? Para que estos golpistas ya se dejen tranquilos, pues, ¿no? Aquí está la fase moderada, ¿no? Aquí vemos que el intelectual en esta constitución será pues Bartolomé Herrera, el que decía pues que han nacido hombres para ser gobernados y hombres para gobernar, ¿no? La presidencia será de 4 años, otorgó el voto a los que sepan leer y escribir. Imagínate, Valentina, solamente si sabes leer y escribir, eres ciudadano, puedes votar, ¿ya? Porque si no, eres un bruto, pues, ¿no? Vas a llevar al caos al país, así que mejor no votes, ¿no? Asignación de la bicameralidad del Congreso, prohíbe la reelección, ¿ya? Se prohíbe la esclavitud. Bueno, y ya, pues, si muchos hacendados se habían hecho ricos vendiendo a sus esclavos, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a prohibirlo, no? Que sigan vendiendo a sus negros, ¿no? Bueno, aquí hay más información sobre el aspecto internacional. Creo que esta PPT tiene bastantes diapositivas, ¿eh? Así que tranquilamente lo pueden revisar también en su rato libre. Ya hemos comentado mucho de esto, ¿no? Tenemos aquí el tratado tripartito entre Perú, Chile y Ecuador. ¿Ya? Esto es con relación a una defensa nacional. La invasión de Nicaragua, ¿no? Donde este furibustero norteamericano, ¿no? quiso pues intervenir en la República de Nicaragua. Perú envía a Pedro Gálvez, ¿no? Quien protesta, no solamente eso, sino también da armamento, ¿no? También igual el Perú estuvo presente en Santo Domingo cuando España tenía intenciones de retomar, ¿no? estas colonias. Invasión a México, también el Perú envió a sus emisarios, ¿no? a Nicolás Corpancho para que proteste, ¿no? por la expedición de Napoleón a México. Y algo más, alumnos, a ver, si más no recuerdo, será Nicaragua quien cuando el Perú se encuentre en guerra contra Chile, cuando el Perú no podía comprar armamento, porque había una ley internacional, ¿no? donde cuando los estados están en guerra,
no pueden venderle armamentos, porque la idea es que no haya guerras, pues, ¿no? Chile estaba bien armado, el Perú quería armas, nadie le quería vender, porque los chilenos inmediatamente enviaban su documento diciendo, ¿sabes qué? No puede venderle armas al Perú porque tiene guerra con nosotros. Los nicaragüenses se acordaron de Perú y nos dieron armas, ¿no? Entonces, creo que valió de mucho este apoyo que dio Ramón Castilla a los demás pueblos latinoamericanos, ¿no? Bien, otras obras más. Bueno, aquí está el mapa, miren. Este es el primer mapa que lo hace Felipe Paz Soldán, ¿no? Aquí está. El Perú tenía esta forma. Aquí está el mercado central para que no haya muchos ambulantes. Se construye el ferrocarril Lima Chorrillos. La Compañía Nacional de Consignatarios, ¿no? Llamada los Hijos del País. El primer telégrafo. Más obras del segundo gobierno de Castilla. Se crea el departamento de Loreto. El Tratado de Mapasinge, ¿ya? Esto es el tratado por el cual Ecuador ya no va a dar territorio peruano a los ingleses, haciéndolo pasar por suyos, ¿no? Se va a comprar más armamento, la fragata Amazonas, llega la iluminación a gas y agua potable a Lima y Callao. Miren, ¿eh? Bien, Ramón Castilla tiene que dejar la presidencia, sí. Así es que San Román lo va a suceder en 1862. San Román, ¿no? Tendrá una política más tolerante, así es que va a permitir el retorno de caudillos políticos, ¿no? Expatriados. Va a crear el sistema monetario sol, ¿no? El sol de oro y sol de plata. Es decir, que de aquí en adelante ya hablaremos de sol. Es más, el día de hoy también nuestra moneda es el sol, ¿no? A ver, Jericó, ¿qué me estás preguntando? Bueno, Jericó, no es tanto así. En el segundo debate doctrinario, es ahí donde se discutía, ¿no? ¿Quién debería tener, qué institución debería tener una mayor relevancia, una mayor potestad a la hora de decidir? ¿El Congreso o la presidencia, ¿no? Pero ahora estamos en el tercer debate doctrinario, donde ambas constituciones, la primera, la del 56, será de influencia liberal y la del 60 será de influencia conservadora. En ambas, vamos a ver que en la primera los liberales van a priorizar que haya una mayor participación de las mayorías. Es por ello que van a decretar, pues, ¿no? El voto directo, inclusive de los analfabetos, ¿no? En cambio, la otra constitución, que es conservadora, no. Va a querer mantener el statu quo, que solamente los sectores supuestamente ilustrados tengan las mayores preferencias, ¿no? Entonces, la Constitución de 1856 van a querer ampliar, ¿no?, la participación ciudadana. En cambio, la de 1860 va a reducir para que las grandes mayorías no puedan participar. Es por ello que va a sacar la ley, pues, ¿no?, de que solamente pueden ejercer el derecho al voto los que tienen propiedades, ¿no?, los que sepan leer y escribir, hay que tener 21 años, ¿no? A eso se debe Jericó, ¿no? Más que nada a la influencia liberal, la de 1856, y la influencia conservadora de la Constitución de 1860. Bien, aquí el gobierno de San Román, si más no me equivoco, este será el primer banco del Perú, ¿no? Banco La Providencia, ¿no? También se va a adoptar el sistema métrico decimal,
¿no? El gobierno de San Román terminará con la muerte del presidente, ¿no? San Román, como les comenté, ¿no? Va a morir en brazos de Ramón Castilla, ¿no? Se dice que Castilla, tras su muerte, asumirá la presidencia. Bueno, aquí hay imágenes sobre la muerte de San Román. El presidente era de Puno, mariscal, falleció en brazos de Ramón Castilla. Bueno, aquí está la hora, ¿no? Quien tenía que asumir el mandato presidencial era su primer vicepresidente, que era Juan Antonio Peset, ¿ya? Pero, ¿qué pasó con Peset, ¿no? Bueno, Peset estaba en el extranjero, ¿no? Así que iba a demorar. Así que en su lugar va a ser elegido Pedro Díez Canseco, ¿no? El segundo vicepresidente. Bueno, aquí está Peset. ¿Qué nos dice de Peset? A ver, asumió la presidencia el 5 de agosto de 1863, ¿no? Bien, aquí hay información sobre el presidente. El suceso más importante de su gobierno fue el espinoso conflicto con España, ¿no? Bien, ahí está. Muy bien, cuando retorna Peset, ¿ya? Pedro Díez Canseco dejará la presidencia que la tuvo de forma momentánea. Durante el gobierno de Pedro Díez Canseco, ¿no? Se va a crear un banco llamado Banco del Perú, ¿no? También el Banco de Londres, ¿no? El Banco de México, ¿no? En Estados Unidos se dará la guerra de sucesión. Bien, gobierno de Juan Antonio Peset. Él será el primer vicepresidente del ex, ¿ya?, presidente San Román. Llegará de Europa y reemplazó al segundo vicepresidente Pedro Díez Canseco. Asumió la presidencia cuando se produce el conflicto con España. La guerra con España, alumnos. ¿Qué provocaron esta guerra con España? Bueno, ¿por qué España nuevamente está por aquí? ¿Qué pasó? En el aspecto económico, ¿ya?, España, al apoderarse de las Islas Guaneras, intentó comprar Gibraltar. A ver, ustedes por geografía deben saber, alumnos, que Gibraltar era una punta de la parte sur de España. ¿Qué pasó con Gibraltar? Que debido, ¿no?, a las guerras de sucesión, Inglaterra lo tenía. Esto estaba en posesión de Inglaterra. Así es que, como por las armas España no podía ganar Inglaterra, entonces lo que quería es comprar este territorio. Pero no tenía el dinero. Entonces, qué casualidades, aparecen aquí por Sudamérica, ¿no?, y están cerca de nuestras islas de Chincha, nuestras islas con las mayores reservas de guano, ¿no? Y qué coincidencia, el guano está muy pedido en el mercado internacional. ¿Qué más? Resulta que no estaban por aquí de casualidad, sino que con ellos traían un documento, ¿no? Un documento en el cual el Perú había reconocido una deuda con España, un documento que el Perú lastimosamente firmó en 1824, ¿ya? Estamos hablando de la capitulación de Ayacucho, ¿ya? Perú se comprometió a pagar las deudas del virrey, pagar a los sueldos impagos de los soldados, etc., etc., ¿ya? Así que también venían, pues, ¿no?, a reclamar la deuda que tenía el Perú. En el aspecto político, España, ¿no?, bueno, y esto es lo que no se dice, pues, ¿no?, tenía, pues, añoranzas de seguir manteniendo bajo su control sus ex colonias, ¿no? Una difusión del nacionalismo continental. Claro, pues recuerden que Ramón Castilla fue quien prendió la mecha nacionalista en Sudamérica, pues, ¿no?
llamó a Ecuador, a Bolivia, a Chile, ¿no? A Colombia también. Oye, ¿qué les pasa? Somos sudamericanos, hay extranjeros que están invadiendo, están viendo con ansias nuestros territorios, hay que defendernos, ¿no? Hay que crear una armada continental. Entonces, eso también, pues, fue un causante, ¿no? De por qué mirar con malos ojos a los españoles, ¿no? En el aspecto diplomático, lastimosamente, el presidente PC tomó, pues, malas decisiones, ¿no? La expedición científica española, ¿no? Recordemos que por estos años, ¿no? La reina de España, ¿no? La reina Isabel II de la Casa Borbón, había obtenido exitosos, ¿ya? O exitosas intervenciones, ¿no? En Marruecos, en Santo Domingo. Muy, como la reina Isabel le estaba yendo bien, entonces quería probar, pues, ¿no? ¿Qué tal también recupera sus colonias aquí en Sudamérica? Había enviado una expedición, supuestamente con fines científicos, ¿no? Iban a estudiar la flora, la fauna, la geografía, también a los pueblos autóctonos de la parte sur de la Patagonia. Pero qué extraño, ¿no? Que una expedición científica vaya acompañado con barcos de guerra, ¿no? Y también resulta extraño que cuando está llegando al Perú, ¿no? Se da, ¿no? Una trifulca, ¿no? Se da el incidente de Talambo, ¿no? Una hacienda en la costa norte donde morirá, ¿no? Un ciudadano vasco, ¿no? Esta expedición estuvo comandada por Hernández Pinzón. Ese apellido es conocido, ¿verdad, Miriam? Eh, ¿Acaso no fueron los Pinzón quienes acompañaron a Cristóbal Colón? Bueno, sí, ¿no? Él es un descendiente de los Pinzón que acompañaron a Colón en su viaje hacia América, ¿no? Bien, entonces, esta expedición científica que había salido en 1861, ya en 1863 estaban arribando al Perú. Y como les comenté, en la hacienda de Manuel Salcedo muere, ¿no? Un ciudadano español, ¿no? Pese a que la justicia nacional ya había tomado cartas en el asunto, pese a que la policía, ¿no? De que ya habían ya denunciados, esta Pinzón, ¿no? Quien dirigía a esta expedición española, comunica a la reina el incidente y de España comunican al Perú que van a enviar a un comisario regio. ¿Cómo se llama el señor? Eusebio Salazar y Mazarredo. Resulta que el Perú no lo va a aceptar, ¿no? Aquí el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Antonio Ribeiro, dirá que no podemos aceptar el ingreso de esta persona porque esos títulos, ¿ya?, solamente son valideros en las colonias de España. Y por si no lo saben, Perú ya no es colonia de España. ¿Qué responde la corona española? Uy, responde que el Perú está provocando a España, ¿no? Porque lo único que buscamos es realizar una investigación de por qué se murió un ciudadano español, ¿no? Envían, ¿ya?, una flota armada al mando de Manuel Pareja y dan la orden de ocupar las islas de Chincha. Qué coincidencia, ¿no? Nuestra isla donde abundaba más guano, ¿ya? Uy, la isla de Chincha, uy, el guano, ¿no? Nuestros consignatarios, nuestra derecha más recalcitrante, uy, alarma nacional, ¿no? El Perú está en peligro, ¿no? ¿Está en peligro o es tu negocio que está peligrando? ¿Ah?
Así es que los consignatarios, ¿no?, van a exigir al presidente Peset que se ponga los pantalones y que declare la guerra de una buena vez. No es posible que el Perú acepte la intervención de territorio nacional, pues, ¿no? Eh, Cuando les conviene, ahí sí, ¿no? Como apoyan, ¿no? Pero, por otra parte, habían otras voces que apoyaban la política de Peset, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Nicolás de Pierola. ¿Y cuál era la política de Peset? Bueno, la política de Peset, alumnos, era la de hacer hora, ¿no?, la de ganar tiempo. Era pues la que hace siempre un político, ¿no? Oye, ya sabes que hay que conversar, pues hay que, mira, ya, estás haciendo hora, estás haciendo tiempo, ¿no? ¿Y por qué? Porque Peset sabía que el Perú no estaba en condiciones para enfrentarse a España, que pese a no ser una gran potencia, pero igual, ¿no?, aún conservaba una flota envidiable y superior a la que tenía el Perú. Así es que ya Peset, meses antes, había enviado a Europa a una misión militar al mando de el marino Manuel Vilar, ¿no?, eh, y junto a Miguel Grau, ¿no?, los envió para qué, para que vayan a comprar naves de guerra. Fruto de esa misión es que se compró, pues, ¿no?, la fragata Independencia, y también el monitor Huáscar, ¿no? Pero resulta que estas embarcaciones no van a luchar, ¿no?, porque habrá un retraso en la salida de España y también habrá un motín, ¿no? Y bueno, esa es una historia también que lo contaremos en algún momento. Así que eso era el motivo por el cual el Peset no declaraba la guerra, sino más bien quería negociar con el enemigo, ¿no? Lastimosamente no lo entendieron así, ¿no? Muchos vieron, en lugar de una jugada política, vieron cobardía, pues. También recordemos que Francisco Bolognesi, ¿no?, había partido también a comprar armamento, como fusiles, ¿no?, municiones, ¿ya? Entonces se estaba esperando pues que contemos con el arsenal necesario para ya declarar la guerra, pues, ¿no? Pero como les comenté, los grupos de poder no lo entendieron o quizás no quisieron entender y provocaron pues un tumulto social, ¿no? Bueno, y eso será alimentado por esta errónea decisión del presidente Peset, que va a aceptar firmar las condiciones impuestas por España, ¿no?, en la embarcación Milla Madrid. Aquí, ¿qué es lo que se dice?, ¿no?, que Perú va a aceptar al comisario para que pueda ya, investigar el caso. El Perú va a financiar, ¿no?, a la escuadra española, ¿no? ¿Qué más? El Perú va a pagar la deuda que le debe a España. Aparte también le dará 3 millones de pesos. Aparte también dará cañonazos a modo de desagravio a la bandera española. Y también España se quedaría hasta que Perú culmine con sus obligaciones administrando la isla de Chincha. Bueno, en el Congreso no querrán aprobar ese tratado. Ramón Castilla va a tener intenciones de golpear al presidente, será reducido, será expulsado, ¿no? Tanto en el norte, ¿no?, como en el sur, ¿no?, los ejércitos
de Mariano Ignacio Prado en Lambayeque, ya, perdón, en Arequipa, y José Balta en Lambayeque, saldrán rumbo a Lima. Y aquí en Lima es donde ya el presidente Peset renunciará a la presidencia, ¿no? Previo acuerdo, quien va a ocupar, ¿no?, la presidencia será Mariano Ignacio Prado, y será él quien va a tener que hacer frente a la guerra contra España. Pero antes, él va a dejar sin efecto el tratado Vivanco y Pareja. ¿Ya? Alumnos, recuerden que aquí nuestra oligarquía, ¿ya?, era la más interesada en esta guerra, porque recuerden, ¿no? El guano está en juego, pues, si su negocio de ellos es el guano. Bien, aquí, como se dice, ¿no?, Prado va a convocar a un gabinete de amplia base, como siempre se le exige, ¿no? Es más, a Pedro Castillo se le está pidiendo, ¿no?, un gabinete plural, ¿no? Bien, aquí Prado va a invitar a liberales como José Gálvez, ¿no? También va a invitar a conservadores como Pardo y Lavalle, ¿no?, a juristas, ¿no?, aquí está, y a otros más. José Gálvez será el secretario de guerra, ¿no? Y digamos, el que representa a los ministros será pues José María de Quimper. Miren cómo es el olfato chileno, que decide ya aunarse al Perú, porque veía que más peligroso que Perú y una posible confederación con Bolivia era España. Así es que se realiza, ¿no?, la cuádruple alianza entre Ecuador, Bolivia, Chile y Perú. Bueno, no sé qué hicieron Bolivia, no sé qué hizo Ecuador, porque al final el Perú es quien termina enfrentándose contra España, porque Chile, lo único que hizo Chile es darnos un barquito, ¿no? Y luego, sencillamente cuidar sus puertos, ¿no? En Lima, ¿no?, llegará la misión Grau Bolognesi. El 14 de enero de 1866 se va a declarar la guerra a España. Aquí España va a enfrentarse contra la flota aliada, Chile y Perú, ¿no? Recordemos que el Perú fue quien al final dio más, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Perú en esta batalla, ¿no?, dejó a disposición de los aliados su barco América, la Unión, el Apurímac, ¿no?, el Amazonas, ¿no? Mientras que Chile solamente puso su embarcación Covadonga, nada más, ¿no? Le sacamos la mugre a los españoles, ¿no? Bueno, aquí está. Manuel Pareja, al ver que la flota española ha quedado derrotada, se va a suicidar, ¿no? Y en su lugar será reemplazado por Casto Méndez Núñez, ¿no? Los españoles, para castigar a Chile por meterse en esta guerra que no era de ella, van a bombardear Valparaíso. Miren, alumnos, esta guerra a los chilenos le va a enseñar que quien no tiene una flota en el mar, sencillamente está condenado a perder. Y Chile va a aprender esta lección, porque los españoles van a bombardear Valparaíso, la van a destruir. Claro, pues antes van a comunicar, ¿no?, para que la población se vaya, ¿no? Querrán hacer lo mismo con el Perú, querrán hacer lo mismo con el Callao, pero aquí José Gálvez estará al frente con los patriotas, comandando, pero bueno, las circunstancias harán que Gálvez muera en la Torre La Merced, ¿no? Bueno, aquí está el combate 2 de mayo.
donde ganamos, ¿no? Es más, aquí también está el famoso Cañón del Pueblo, un cañón que no sé cómo lo construyeron, pero al primer cañonazo se destruyó solo, ¿no? Bien, luego de la guerra del 2 de mayo que ganamos, vendrá pues el gobierno de Prado, ¿no? Prado también promulgará una constitución, la constitución de 1867, que será rechazada también porque era muy liberal, ¿ya? Los conservadores no quieren que se ceda más derechos a las mayorías, ¿no? Así es que Prado será derrocado. Bueno, aquí hay algunos apuntes de esa constitución liberal. No pena de muerte. ¿Cómo le gusta la muerte a los conservadores, no? Acá lo eliminan, se molestan, ¿no? Estableció el Congreso unicameral, fue antimilitarista, anticatólica, voto directo. Esto también, ¿cómo no les gusta a los conservadores, no? Declaró libre la enseñanza primaria, ¿no? Al final, esta constitución solamente duró unos meses nada más, ¿no? Unas semanas, ¿no? Durante su gobierno se dará la rebelión del coronel Juan Bustamante, bueno, quien tendrá que, ¿no?, explicar por qué se están levantando en armas las comunidades de Huancané en Puno, ¿no? Eh, Terminará el gobierno de Prado siendo expectorado, ya, por la insurrección de Arequipa en 1867, ¿no? Quien va a liderar este golpe militar será pues Pedro Díez Canseco, ¿no? Como acontecimiento importante se va a quemar, miren, se va a quemar públicamente la constitución liberal, ¿no?, del presidente Prado, ¿no?, la de 1867, ¿no? Tenemos aquí el fin del gobierno de Prado, ¿ya? Y finalmente, ya para terminar, el gobierno de Balta. Balta será otro presidente que va a destacar mucho la construcción de ferrocarriles, así como también la realización de obras. El contrato Dreyfus, recuerden que este contrato significó básicamente el sacar del negocio del guano a los consignatarios nacionales, ¿no? Aparte también, Dreyfus va a vender, ¿no?, o comprar al Perú 2 millones de toneladas de guano. El Perú va a recibir 2 millones de soles como adelanto. El Perú recibe una mensualidad de 700.000 soles. Dreyfus pagará la deuda externa. Pero al final Dreyfus no va a pagar, pues. Bueno, no va a pagar porque también cuando lleguen al poder los civilistas, ellos van a tratar de anular este contrato. Entonces, ¿para qué voy a pagar su deuda si ustedes están tratando de anular el contrato de Dreyfus, ¿no? Bien, y aquí vemos los ferrocarriles que va a construir Dreyfus, ¿no? El ingeniero Henry Mays será el autor de estas construcciones. Algunas obras de su gobierno, ¿no?, el Parque de la Exposición, Hospital 2 de Mayo, entre otros. El nacimiento del Partido Civil, lo que les comenté al inicio, ¿no?, que los civilistas van a querer también el poder político, así es que van a crear su partido político civil. Y bueno, José Balta, por proclamar como vencedor a Manuel Pardo, ¿ya?, un civil, será pues secuestrado, luego fusilado por orden, ¿no?, de Tomás, que era el mayor de estos hermanos militares, ¿no?, que al final pensaron que la población los iba a respaldar, pero terminaron, ¿no?, colgados, calatos, quemados en la Catedral de Lima, ¿no? Y bien, alumnos, ha sido un gusto. Les voy a dictar las claves, por favor, todavía no se vayan. Las claves de la guía, ¿sí? No me tomo más de un minuto. A ver, tomen nota, por favor. 1 es avión, 2 es casita, 3 es barco, 4 es Dreyfus, 5 es Castilla, 6 es avión, 7 es buque, 8 es angelito, 9 es duende, 10 es angelito, 11 es avión, 12 es duende, 13 es búscalo, 14 es dado, 15 es
barco. Muy bien, alumnos, gracias por su atención. Profesor, Sí, Valentina, dime. una duda. Al final de la rebelión de los hermanos Gutiérrez, ¿el gobierno a quién apoya para que suceda? ¿El gobierno de quién? Disculpe, es que leí mal. Dice el asesinato de José Balta y la Marina apoya a Manuel Pardo, ¿verdad? Resulta que habían civilistas como Miguel Grau que estaban pues en la Marina, ¿ya? Y así como Miguel Grau hizo campaña para que los militares no apoyen a los golpistas Gutiérrez, habían otros que no apoyaron, por eso es que los Gutiérrez no tuvieron ni respaldo del pueblo ni respaldo de las Fuerzas Armadas, por eso es que fueron fácilmente, ¿no?, asesinados, ¿no? Oh, ok, profe, gracias. Profesor, Sí, sí, dime Ernesto. en la campaña de puertos intermedios se da con el conflicto que tuvimos con España, ¿no? No, Ernesto, tú me estás hablando de puertos intermedios, eso se da con San Martín. Cuando, bueno, con San Martín es el que creó ese proyecto, ¿no? De vencer a España con esto de puertos a intermedios. Pero al final San Martín se va del país y será el Congreso de la República con la Junta de Gobierno, con la mar a la cabeza, quienes van a hacer la primera campaña de puertos intermedios, que va a ser un fracaso. Luego, el primer presidente del Perú, Ribagüero, va a convocar a la segunda campaña de puertos intermedios, que también será un fracaso, ¿no? Gracias. Profe, espere, una Sí. consulta más. El contrato Rafael fue aquel que reemplazó al Dreyfus, ¿verdad? Eh, bueno, Jericó, el contrato Rafael será un contrato que le va a quitar a Dreyfus atribuciones. Bueno, no es tanto que se anula el contrato de Dreyfus, sino que con el contrato Rafael se le van a dar atribuciones a consignatarios nacionales. Dreyfus, al ver que no se está cumpliendo con el contrato que firmó con el Perú, entonces Dreyfus tampoco va a cumplir con sus obligaciones. Por lo tanto, Dreyfus ya no va a seguir insistiendo, ¿no?, en comerciar, ¿no?, el guano del Perú, pues, ¿no? Gracias, profe. No se preocupen, alumnos, ¿no? Sí, sé que yo también he sido postulante y sé que siempre quedan dudas, ¿no? Nos vemos, Megan, Jerico, Diego, se cuidan bastante. Bueno, Daniel, el contrato Grace se firma durante el primer gobierno de Cáceres. Eso es después de la guerra con Chile. En cambio, Dreyfus se firma aquí con Balta en 1869. Eh, en ambas, en el caso de Dreyfus, se dice que va a pagar la deuda, pero como el contrato de Rafael está prácticamente yendo en contra de lo que se quedó con el contrato de Dreyfus, Dreyfus no paga la deuda externa, ¿no? En el contrato Grace, sí, la casa Grace paga nuestra deuda externa. Por primera vez hemos pagado todas nuestras deudas, pero resulta que nos volvimos a endeudar, ¿no? Eso, chicos, muy bien, chicos.
Gracias a ti, Luis Miguel.